Bienvenidos, comenzamos Enfoque hoy hablando de una de las leyes más ambiciosas, sensibles y necesarias que tiene el país y que ha sido aprobada por el Congreso de la República. Por supuesto que estamos hablando de la ley de víctimas y de la ley de tierras, y para ello nos acompañan dos de los senadores que se convirtieron en motores, en impulsores, en gestores de esta ley. Senador Juan Fernando Cristo es coordinador de ponentes, bienvenido a Enfoque. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, senador. Senador Roy Barreras, bienvenido a Enfoque. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Muchas gracias. ¿Satisfecho, senador Cristo, hasta dónde vamos con el tema de ley de víctimas? Hasta dónde vamos y hasta dónde llegamos. Y hasta dónde llegamos. Sí, no, muy contento, muy satisfecho con la tranquilidad del deber cumplido de una tarea larga de 4 años, de 10 meses en la última etapa con el gobierno del presidente Santos. Y creo que le estamos entregando el Congreso de la República en su conjunto, el Estado, la sociedad colombiana, a las víctimas una ley buena, una ley justa, una ley viable y una ley que garantizará reparación integral a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, independientemente de quién sea su victimario. ¿Satisfecho, senador Roy? Sí, yo creo que el país puede tener la tranquilidad de que no solamente le entregamos a las víctimas esa ley justa y necesaria de la que usted habla, sino que además hemos hecho una buena ley, una ley seria, una ley responsable en lo jurídico, en lo fiscal, una ley muy compleja y muy ambiciosa. Hemos dicho muchas veces que es inédita, no hay en la historia de Colombia, ni en país alguno, una ley que pretenda comprometer a la nación en la reparación de 4 millones de víctimas, de 450.000 familias despojadas, que pretenda regresar 2 millones de hectáreas a sus verdaderos dueños. Pero además hay una cosa que, a propósito de intimidades del Congreso, me parece que vale la pena resaltar, y es que el trabajo que se hizo con todos los ponentes, el trabajo coordinado con el senador Juan Fernando Cristo, yo creo en verdad que aquí entre casa, entre nos, es un trabajo ejemplar desde el punto de vista parlamentario y democrático. Muchas reuniones, múltiples sesiones de trabajo, concertando, poniéndonos de acuerdo, cediendo el uno, cediendo el otro, tratando de construir una ley como debe ser, una ley democrática que recoja todas las opiniones desde las orillas más difíciles, tratando de hacer concertaciones a veces complicadas, buscando la cuadratura del círculo, encontrando soluciones como por ejemplo la que el país vivió en la contradicción ideológica entre el expresidente Uribe, líder natural de nuestro partido, querido por la mayoría de los colombianos, y la posición del gobierno Santos a propósito del conflicto. Finalmente encontramos solución a todos estos asuntos y encontramos una ley que satisface lo que el país necesita. Bueno, el senador Roy ya nos introdujo en la primera pregunta que yo quisiera hacer, y es el tema de el resaltado que tiene el artículo 3 de la ley, que dice con ocasión del conflicto armado. ¿Qué significa eso, senador Cristo? Y permítame preguntarle si esto incluye a muchísima gente que en algún momento se pensó que no cabría como víctimas de agentes del Estado. Yo quiero resaltar algo que dice Roy, que es muy importante. Esta ley, además de lo que significa, además de que en el propio momento que el presidente Santos firme la ley, va a representar una reparación colectiva a la sociedad colombiana en general y a las víctimas en particular, es tal vez la ley que ha sido más enriquecida en el debate parlamentario. Yo creo que si una ley demuestra, hay leyes que entran bien al Congreso y salen muy mal, ¿eh? Salen chuecas. Hay otras leyes que entran bien y salen mejor, ¿eh? Salen mejor. Y esta es la ley de víctimas. Yo creo que durante estos 4 años ha venido mejorando, ha venido adquiriendo más cuerpo, más solidez, más coherencia, más amplitud en los derechos de las víctimas incluso, pero también definiendo claramente temas para que la ley fuera a favor de las víctimas. Yo quiero resaltar también eso, el trabajo de todos los ponentes. ¿De todos los partidos? De todos los partidos. Esta es una ley que debe convertirse en una ley de unidad nacional, más allá incluso de la coalición de unidad nacional que acompañamos al gobierno del presidente Santos. La importancia de esta ley hacia adelante es que si las víctimas se apropian de la ley, cogen la ley, se adueñan de la ley ellas mismas, van a tener todas las posibilidades de obtener la reparación de esta ley. Su éxito va a depender fundamentalmente de que las víctimas se metan en él. El tema del conflicto, muy brevemente.
Significa simple y sencillamente reconocer una realidad que hay en el país, que tenemos conflicto armado, y significa precisar el alcance del universo de las víctimas. No tiene nada que ver con el tema de víctimas de agentes del Estado. Ya el tema de víctimas de agentes del Estado estaba incorporado dentro de la ley, estaban siendo reparadas sin exclusión, sin procedimientos distintos, sin medidas de reparación distintas, con los mismos derechos de todas las víctimas, obviamente precisando que esa reparación a víctimas de agentes del Estado no significa de ninguna manera una responsabilidad del Estado ni de sus agentes. El tema del conflicto, que se desató un gran debate político, nos sirve para técnicamente hacer una ley mejor, para precisar el universo de víctimas, y de ninguna manera significa, lo dice la legislación internacional y lo ratificamos en la ley, que ese reconocimiento del conflicto cambie el estatus de los actores del conflicto. Es decir, para la ley, para los colombianos, las FARC siguen siendo terroristas con o sin ley de víctimas. Ok. Bueno, senador Roy, vamos como ya a la práctica. Hemos estado muchos meses hablando del tema técnicamente, pero supongamos y metámonos en el corazón y en la diaria vivencia de un colombiano en cualquier región apartada de Colombia. Efectiva esta ley, ¿qué debería hacer una persona que se considera incluida en este proceso? Es decir, que ha sido víctima desde el 85 para acá y que con estos elementos que ya sabemos, ¿qué debe hacer una persona ya con la ley efectiva? Yo creo que es importante contarles a los colombianos, pero permítame hacer una anotación a propósito de la respuesta anterior del senador Cristo, un tema tan complejo como el del conflicto. Yo decía antes que encontramos la cuadratura del círculo porque también fue mi tarea como vocero del partido de la U, recoger la patriótica preocupación del presidente Uribe, que aún me la preguntan en las calles a propósito de si la ley tenía el riesgo de legitimar a las guerrillas o a los terroristas o a los paramilitares. Incluimos en ese artículo 3 un parágrafo 5 que explícitamente determina que esta ley es para las víctimas y que no significa reconocimiento político alguno para los terroristas. Las Fuerzas Armadas, como vienen haciéndolo, tienen la posibilidad, el deber y el derecho de ir al ataque cuando resulte necesario para poder terminar con la amenaza de quienes todavía pretenden seguir ejerciendo el secuestro, el terrorismo, el boleteo y otras acciones violentas frente a las cuales no vamos a aflojar, frente a las cuales la mano firme del Estado y la política de seguridad del país tienen que seguir siendo muy fuerte. ¿Qué hace una víctima? Digamos que la ley es muy compleja, pero para simplificar podríamos decir que hay dos grandes bloques de víctimas. Aquella que fue humillada, vejada, maltratada en su vida, en la de sus familiares, a quien le desaparecieron, le mataron un familiar, pero no fue despojada de sus tierras. Esa persona acude al aparato institucional que se crea en la ley, un aparato muy importante que se va a implementar, y simplemente va a lo que se llama el Ministerio Público, en busca de un personero, de un defensor público, de lo que hoy son las oficinas de acción social, para empezar su registro, para decir aquí estoy, yo existo, reconózcame, y una vez que se registra empieza el proceso de reparación que no es solamente económica, pero que tiene un componente económico importante. Pero si esa víctima además fue despojada de sus tierras, como le ocurrió a millones de colombianos, pues inicia un proceso simultáneo para reclamar su derecho a la restitución de la tierra. Y ahí se establecen unos mecanismos expeditos en favor de la víctima con inversión de la carga de la prueba, para que no ocurra que el campesino despojado, humillado y hoy errante en alguna ciudad de Colombia tenga que ir pues de juzgado en juzgado a probar que la tierra era de él. Esa carga le corresponderá al Estado y a quien tiene la tierra hoy para demostrar si honestamente la compró, si es un poseedor de buena fe, porque han pasado 25 años y puede ocurrir que el despojador terminó vendiéndola muchas veces y hoy el que tiene la finca pues puede ser un colombiano honesto. En ese caso el Estado restituirá la tierra a su original propietario y indemnizará a quien de buena fe la tiene. Y por supuesto ese es un proceso muy rápido con unas condiciones técnicas muy claras que protege a las víctimas, que garantiza además protección para los reclamantes y para los testigos y para los funcionarios, que no nos los vuelvan a lastimar, no nos los vuelvan a matar por reclamar su derecho, pero también garantiza la seguridad jurídica de la propiedad privada del colombiano honesto. Quien sea honesto, quien tenga una finca de buena fe no tiene por qué preocuparse. Como hemos dicho muchas veces con el senador Cristo, los que tienen que preocuparse son los bandidos, los matones,
los criminales paramilitares, los terroristas guerrilleros, los que a sangre y fuego despojaron a los colombianos de su derecho. Bueno, senador, por ejemplo, yo soy víctima, a mí me quitaron mi tierra hace 10 años, adquiero nuevamente el derecho a ir por ella, y yo llego y resulta que la finca tiene unas siembras y una producción y una cantidad de cosas, y no me la pueden devolver inmediatamente. ¿Yo qué debo hacer o cómo es el trámite ahí? Esa víctima se acerca a la unidad de tierras, presenta su acción de restitución. Hay que decir algo muy importante porque yo creo que hay que precisar los alcances. Este proceso de restitución de tierras va a ser gradual, ¿eh? No va a empezar al mismo tiempo en todo el país. Sería imposible para el Estado colombiano acompañar a todos los campesinos en todo el país, a todos los despojados, al mismo tiempo, porque no solamente es el tema jurídico de la restitución, sino, como lo decía el senador Roy Barreras, el acompañamiento de la fuerza pública en materia de seguridad, el acompañamiento de proyectos productivos. El gobierno nacional tendrá la facultad de ir priorizando en dónde va a empezar gradualmente, ir a una región, acompañar a la víctima, restituirle su tierra y pasar a las siguientes regiones. Por eso tengo una vigencia de 10 años. Esto no se podrá hacer todo el año entrante y yo creo que eso es muy importante. No podremos en un año recuperar el tiempo que perdimos durante 40 años de olvido a las víctimas y indolencia frente al despojo y el desplazamiento. Si ese campesino llega a encontrar ese propietario que usted dice, hay dos circunstancias. Si el propietario es un testaferro de mala fe, así tenga cultivos, así tenga sembrada ahí 5.000 hectáreas de palma y una fortuna metida, pues obviamente la lleva y la pierde. Pierde toda la finca y se le restituye al campesino la tierra de la cual fue despojado. Si dentro del proceso ese poseedor actual demuestra la buena fe, el juez tendrá que valorar la circunstancia de la restitución, la inversión que ha hecho, y allí el juez tendrá varias alternativas, que es a lo que usted se refiere. Tendrá la alternativa, por ejemplo, de sentarse y conciliar y volver al campesino socio del proyecto productivo. Tendrá la alternativa de restituirle al campesino la tierra como está y que el Estado pague una compensación al dueño del predio. Tendrá la alternativa de dejar al propietario con el usufructo y con el siguiendo que siga produciendo y que siga explotando la tierra y pagándole una suma de dinero al campesino despojado. Ahí entra un poco la valoración del juez, primero de la buena o mala fe y segundo de la inversión y obviamente también de la conciliación entre las partes, siempre y cuando, vuelvo e insisto, ese poseedor sea de buena fe. Senador, cuántas cosas, ¿no? Y cuántas esperanzas se pueden revivir para miles y millones de colombianos que están estancados en este tema y que la ley viene a darles una luz. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y cuando regresemos volveremos con los dos senadores que se volvieron en eje vital de la creación, diseño, conciliación de la ley de víctimas en Colombia. Ya regresamos. Continuamos en Enfoque, hoy transmitiendo desde el Hotel Casa de la Botica para hablar de este tema tan trascendental y tan importante para millones y millones de colombianos y para la sociedad en su conjunto, porque esto lo que significa es la reconstrucción del tejido social. Senador Cristo, yo quiero hacer énfasis en un tema en el que los medios no se han fijado mucho, pero que a mí personalmente me llama la atención, y es en el artículo 3 de la Ley de Víctimas. Dice, son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo. ¿De qué estamos hablando acá, senador? Estamos hablando de los mismos derechos que ha reconocido la Corte Constitucional, adoptar la jurisprudencia de la Corte Constitucional que le ha reconocido ya derechos patrimoniales, derechos pensionales a las parejas del mismo sexo. Obviamente no se entendería discriminar a una víctima, si estamos diciendo que no se discrimine a la víctima en razón de quién sea su victimario, mucho menos discriminar a la víctima en razón de que la relación que tenía
con su pareja, es decir, estamos hablando del primer grado de afinidad, del primer grado civil, perdón, la relación que tenía con su pareja no fuera una relación de hombre y mujer, sino relación de parejas del mismo sexo. Es absolutamente natural y aparecerán obviamente las parejas de esas personas asesinadas o esas personas que quedaron en incapacidad permanente durante este periodo que determina la ley. Pero si no lo vamos a discriminar por victimario, por quién es el victimario, mucho menos por quién es el novio. Sí. No o la novia. Exactamente. O la novia. Pero, o la esposa o el esposo. Pero un par de elementos allí en este tema muy importante y muy polémico. Los colombianos hemos avanzado afortunadamente en el reconocimiento de los derechos civiles de las parejas del mismo sexo. Es un tema que hay que defender, que hay que avanzar en él. Por supuesto, será motivo de otro programa. No es una expresión natural en el sentido, digamos, biológico. No está en la naturaleza, pero sí es profundamente humano. El ser humano hace rato dejó de ser simplemente un animal instintivo y evoluciona hacia formas de desarrollo de la personalidad que hay que respetar. Ahora, un tema también sobre el que nos han resaltado mucho los medios. En el último debate incluimos, señor Cristo, usted se acordará, una medida en la que la pareja de quien es restituido del campesino despojado puede que ya no sea su pareja porque han pasado 25 años. Pero cuando se le devuelva su derecho, tendrá acceso a ese derecho la pareja que tenía en el momento del despojo. Porque es una pareja de campesinos. La despojan, la tiran a la ciudad, han pasado 25 años, se pueden haber separado, divorciado, pueden haber pasado muchas cosas, el señor ya tiene otra noviecita y la señora que fue la que hizo la finca se queda por fuera. No va a ocurrir así. La pareja que fue despojada será la restituida. La pareja. Y eso tiene mucho que ver además con un enfoque diferencial que está a través de toda la ley. Cuando tú tomas la ley, veo que está mirando ya detalles, temas como esos tienen que ver con el tratamiento a las mujeres, a los menores de edad, víctimas del conflicto. Se le da prelación a las mujeres en el tema de restitución. Cuando se restituye el bien, se incluyó el tema que dice Roy, pero también el tema específico de que el bien se restituye a la pareja que estaba en el momento, independientemente que la haya tenido o no, porque puede que la propiedad figure solamente a nombre del señor, digamos, de la casa. En el tema del desplazamiento, en el tema de agresiones sexuales contra la mujer, hay un tratamiento preferencial a través de toda la ley, y en ella hay que reconocer además el trabajo que hicieron la bancada de mujeres del Senado de la República, que recogió todas esas inquietudes y nosotros, la mayoría de ellos, las incorporamos dentro del texto legal, lo cual le da un enfoque diferencial a favor de la mujer de género muy importante. Bueno, senadores, yo participé oyéndolos. Entre otras cosas, el 80% de las víctimas en este país son mujeres, claro, cabezas de hogar, de estrato 0, 1 y 2, la mayoría de ellas desplazadas por la violencia. Son las víctimas de ese dolor. Exactamente. Son las madres de los asesinados, son las viudas, son las que más han sufrido en esta terrible situación de violencias que esperamos terminar. Esta ley tiene que ser un llamado a la esperanza, tiene que ser un primer paso hacia la reconciliación, sin ingenuidades, sin que vayamos a aflojar frente a los violentos, pero tiene que ser un avance en el camino hacia el día, ojalá, más temprano que tarde, en que los colombianos violentos se sometan a la justicia y acabemos con esas violencias fratricidas para poder invertir los recursos de Colombia, que es un país maravilloso y un país enriquecido por la naturaleza, invertirlo en la gente, en los niños, en las mujeres, en el desarrollo del país, y no en municiones, en balas, en conflictos que evidentemente no dejan sino sangre y dolor. Dolor que la ley de víctimas empieza a sanar. Vea, entonces usted me hace pasar a otro tema que tenía para más adelante, pero que quiero tocar aprovechando. Comienza hoy la ley de víctimas, pero sigue el país en este desangre. No tendríamos cuándo parar, o sea, tiene que haber un complemento de un proceso de paz